Creo que hay muchas cosas para reflexionar desde lo más básico sobre qué significa este Espíritu Santo para la gente cristiana y para el mismo mundo católico, porque la gente sabe mucho, y con razón, de Jesús de Nazaret, de Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿no? Jesús, Hijo de Dios, hombre, misterio racionalmente imposible para entender la cosa en su profundidad. Sigue siendo un misterio. Sabemos que los misterios en la Biblia no dicen que la cosa no se puede entender de alguna manera, sino que nos falta como humanos penetrar y entrar en lo hondura del misterio. Pero eso no quiere decir que no podemos apreciar desde la fe un diálogo importante con nosotros mismos, con la razón, como decía. Bueno, en la iglesia misma se habla del Espíritu Santo en sacramentos como la confirmación, por ejemplo. Y se habla también mucho en los sacramentos como la ordenación de los sacerdotes. Y figura en casi cada oración de la iglesia, sobre todo en la liturgia. Terminamos cada oración en el nombre del Espíritu Santo. Sin embargo, creo que es importante también recordar como que en el credo que rezamos en la misa, el credo de Nicea, hacemos un salto increíble entre el nacimiento de Jesús, nacido de la Virgen María y del Espíritu Santo, y después enseguida que padeció bajo Poncio Pilato y lo mataron. O sea, no significa en la liturgia formal de la iglesia ni una palabra en el canon de la fe, ¿no? La vida de Jesús, su práctica de Jesús. Por lo tanto, gente como nosotros aquí presentes, a pesar de que tenemos muchos años, ¿no?, en esta corriente de experiencia de comunidad, somos una primera generación. O sea, somos, digamos, históricamente, a lo grande, una primera generación que comenzamos nuestra propia experiencia de fe muy ligado a la proclama del Espíritu en el mundo, en lo social. Porque el centro de la fe católica, como sabemos, es la encarnación de Jesús. Hay una frase muy importante sobre esto de parte de Benedicto en la inauguración de Aparecido, cuando decía, haciendo un pequeño comentario en el texto de Juan, en el primer capítulo de Juan, cuando dice, el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y Benedicto dice, el Verbo no solo se hizo carne, sino también se hizo historia y cultura. Es
el primer número, en el discurso de inauguración de Aparecida, dicha por el Papa Benedicto. Esto es muy importante. Y creo que de ninguna, de muy poca manera, la Iglesia Católica que tenemos, inclusive la Iglesia peruana, ha asumido esto. Cuando hablamos ahora con Gustavo, por ejemplo, muchos de nosotros, Gustavo siempre pregunta, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Entonces yo trato de decirle algunas cosas sencillas, pero también muchas veces le digo, el Papa ha dicho tal cosa, o el Papa hace tal cosa, ¿no? Y él te mira, y yo en la conversación que tenemos a estas alturas de su vida, le digo, Gustavo, está bien que el Papa Francisco está diciendo cosas muy importantes, muy importantes, pero acuérdate de que cada cosa que él dice y hace, tú lo has dicho desde hace mucho tiempo, más claro y mejor. Y Gustavo, ese sonrisita muy amable, o sea, entiende más o menos lo que uno trata de decir. Entonces, estamos hablando aquí de la teología de la liberación, estamos hablando de nosotros, cuando estamos hablando de estas cosas, ¿no? Pero creo que es importante señalar de que en el mundo cristiano, católico como tal, la fiesta hoy día de Pentecostés, que siempre la Iglesia ha dicho es la segunda fiesta más importante, creo, después de la resurrección, la Pascua de la resurrección, Pentecostés y la Navidad. Bueno, nunca he estado en una fiesta de Pentecostés en este país, ni en cualquier otro tampoco. ¿Ya? O sea, de que es muy difícil. Inclusive cuando pensamos en el imaginario, inclusive del Nuevo Testamento, no solamente en la historia, ¿qué cosa es el Espíritu Santo? O sea, es voz que viene de lo alto, del Dios Padre, en el bautizo de Jesús, que es muy importante. Entonces hay una proclama misteriosa, solemne, de que tenemos que ponerle mucha importancia. Y ahí creo que los escritores del Nuevo Testamento pone la cuestión de la paloma, ¿no? Entonces, paloma, voz, ¿ya? Entonces, para los niños, los jóvenes, la catequesis, entonces es todo una cosa enredada, para decirlo menos. Y en eso estamos. Ahora, creo que estamos en el inicio con Francisco de un momento muy importante en la Iglesia. Y creo que lo más a fondo acá es lo que ustedes viven desde hace 50, 60 años, que ahora es noticia conocida y que ha marcado nuestra vida, nuestra historia, pero para la Iglesia en su conjunto, ahora es como un esfuerzo muy grande en que el Papa, por lo menos, está diciendo,